Bueno, pues ya está. Pues empieza un poco, José María, presentándote y diciéndonos de dónde venía y cuántos años tienes, ¿vale? Si puede ser. Pues soy José María Tejero Bueno, tengo, en los próximos días voy a cumplir 68, en concreto el día 28 de julio, y nací en la Huerta de la Granja, que era una pedanía de Hinaja, que fue ocupada por el pantano. Entonces nací en el año 1954 en el seno de una familia de pequeños agricultores, pequeños labradores. En concreto, en la casa familiar que yo nací, pues era una huerta en un pobladito que se llamaba Las Tres Huertas, en el que había seis viviendas. 5 de ellas eran de arrendatarios que tenían la huerta allí cercana, y una era de los dueños, de los propietarios, que eran unos señoritos de Rute. Claro. Entonces vosotros vivíais, estaba la casa de los señoritos y vosotros vivíais en casa arrendada alrededor. En casa arrendada. Bueno, pero os digo, era un pequeño pobladito porque pasaba un camino por el medio. Y estaban las 5 viviendas de los arrendatarios, era una zona de huerta bastante grande. En concreto, la huerta que tenía arrendada mi familia, que la tenía arrendada, pues yo calculo que desde primeros del siglo XX. Allí se criaron mis abuelos, vieron jóvenes, y allí se criaron los 6 hermanos que constituían mi familia paterna. Cuando yo nací quedaban solamente 3 en aquella vivienda familiar, porque 3 ya se habían casado, entonces un poco la tradición era el que se casaba se iba emancipando. Claro. Entonces allí vivían una tía soltera, que murió soltera, y mi padre y mi tío, que curiosamente mi tío era el mayor, hacía un poco las funciones de patriarca familiar por haber muerto mis abuelos jóvenes, y mi padre era el penúltimo, no el más joven, pero el penúltimo, y curiosamente ellos estaban casados con 2 hermanas. Eran 2 hermanos casados con 2 hermanas. Mi madre y mi tía procedían de la Huerta de la Hoja. Entonces, con 6 años me escolaricé en la escuela que había en la Huerta de la Hoja. ¿Allí había escuela? Sí, claro, había una escuela. Recuerdo la maestra, doña Antonia, que unos gratos recuerdos de ella. Yo tenía una hermana. Doña Antonia, espérate, se casó con un hombre de aquí de Hinaja que era Núñez. Se casó con un hombre viudo. Viudo, el padre de mi tía Rosa. Tía Rosa. Exacto. Sí, que le decíamos, yo recuerdo allí se le decía el niño Juan. Era un pequeño propietario. O sea, la niña era la que murió, que era la hermana de mi abuela. Sí. Exacto. Era un pequeño propietario, bueno, pequeño más en aquel tiempo grande, lo que decía Machado, en unos sitios se le decía bienestar y allí era opulencia. Entonces se casó ella ya mayor, y luego hubo una disputa que desgraciadamente ahora con la investigación que estoy realizando en el pantano, en un acta casi me he hecho llorar, porque hubo una disputa por una falsa venta de las tierras. Un poco días antes de morir, parece ser el niño Juan, que contrajo nupcias con doña Antonia, parece ser que le vendió las tierras a una hermana de la maestra, que era también maestra, pero que no ejercía aquí, sino que era de otro pueblo. Y entonces pues ahí hubo, porque en el acta de expropiación dejaron, digamos, pendiente de la resolución del tema hasta que dictaminara el juzgado, porque claro, la hija, creo que una hija o más heredera que tenía el viudo, pues hicieron una reclamación para que no le pagara la indemnización a ella, ¿no? ¿no? Sí, yo sé que en ese momento el acta dice textualmente que se queda todo lo que iban a pagarle por todas las tierras, se queda en la Caja General de Depósitos depositado, a expensas ya que la resolución judicial. Ha hablado tú, bueno, no sé esto, si hay documentación, pero con la hija con la nieta del hombre, ella vive en Ruta. Con la hija yo no... La hija murió.
La hija murió, Ángeles, que era la única hija que tenía, ella murió hace unos 3 o 4 años, pero la hija, de hecho, la nieta de él, sí vive en Rute. Vive en Rute, sí, vive y la conozco. Y además he hablado mucho y he tenido una buena relación con un nieto que trabaja en la Guardia Civil, director de operaciones especiales y demás. Tuve buena relación porque, en fin, por las circunstancias que yo viví en Rute unos años. Bien, pues como íbamos comentando, yo tenía, porque murió también desgraciadamente el año pasado, una hermana con 2 años mayor que yo. Entonces estábamos escolarizados en aquella escuela. Era una escuela unitaria, tenemos muy buenos recuerdos. Yo quizás el peor recuerdo que tengo era cuando me prepararon para la primera comunión, que recuerdo que el cura de Ignacio que nos preparaba. ¿Quién estaba de cura siempre? Don Serafín. ¿Ya estaba Don Serafín? Ah, bueno, claro, sí. Sí, yo lo recuerdo. Claro, con 6, 7 años por ahí, yo escolarizé con 6, con 7 años que nos preparó, pues siempre llegaba a darnos la catequesis y llegaba un poco tarde, enfadado, muchas veces como siempre, con mucha prisa, y alguna vez nos llevamos algún tirón de oreja o algo. Nos lo llamamos otro. Lo damos todo. Sí, no, ahora llevamos más de uno. Eso es una total. Sí. Entonces yo recuerdo de vivencia de aquella escuela, pues bueno, recuerdo que había la maestra, una persona muy afable. Es verdad que cuando después de casarse se le notó un cambio en el sentido de que parecía que tenía más interés por cuestiones materiales y demás, sí, en otro momento anterior. Pero bueno, son anécdotas. Sí recuerdo que había en la escuela, pues aparte de que tenemos muchos alumnos. ¿Cuántos alumnos había? Podía ver perfectamente, es que dependía de la temporada. Sí, bueno, claro. Cuando llegaba la recolección de la aceituna, la mitad se perdía. Y luego había como algunos alumnos que vivíamos más cerca, que estábamos estables, incluso mañana y tarde, íbamos por la mañana, volvíamos al mediodía a casa, volvíamos por la tarde, y otros que estaban más lejos, porque venían alumnos, recuerdo que no había discriminación, que era término municipal de sí, porque estaba en la frontera. Exactamente, pero venían alumnos desde la Huerta de la Rata y de las Pilas, que estaban muy cerquita al embalse, que ya estaban empezando a construir el embalse. Entonces venían algunos de allí, estos alumnos venían por la mañana nada más, pero ir y volver por la tarde era imposible. Y sí recuerdo que era una escuela unitaria, que estábamos niños y niñas juntos y demás. Pues bien, la misma maestra le recomendó a mi padre, creo que fue cuando yo tenía 10 años, 10, 11 años, y mi hermana tenía 12, 13, le recomendó a mi padre, que sobre todo en el caso de mi hermana, decía, Frasquito, decía, tu hija yo ya no le puedo enseñar aquí mucho, tengo muchos alumnos y no les puedo enseñar, pero tiene cualidades, ¿por qué no prueba? Y entonces, aprovechando eso, pues, y aprovechando una partición de mis abuelos maternos que hicieron la partición de las tierras que ellos tenían, eran poquitas cosas, pero bueno, además eran también 6 hermanos, la familia entonces eran todas bastante numerosas, pues le tocó a mí y a mi madre una pequeña huerta de una aranzada de tierra, muy poquita tierra, y una casa en el río de Lao, en la zona de la huerta de Lao. Concretamente estaba la casa en término municipal de Inaja, que seguimos viviendo en Inaja, y la huerta municipal de Rute. En fin, entonces pues ya con 11 años nos fuimos allí y nos escolarizamos en Rute. Yo me escolaricé en una escuela que había en el barrio de la Veracruz, estuve hasta que hice el ingreso en bachiller, y mi hermana se escolarizó en un colegio que había, Colegio Libre Adaptado se llamaba entonces. Sí. Porque allí había 2 colegios, había uno que era, digamos, el colegio de élite, era un colegio privado de bastante élite, que recuerdo que vino gente, después descubierto de la gente de los Pudey de Madrid, dirigiéndolo, que venía sobre todo por la cuestión de escolarizar a la familia, a los hijos de la familia rica de Rute, y sobre todo a los hijos de los capataces, encargados, ingenieros, etcétera, del país. De hecho, ayer mismo me dieron testimonio un hijo del que los transportaba en el transporte escolar, que llevaba el autocar, llevaba por la mañana los turnos de trabajadores del pantano de Rute y se traía a los niños para la escuela y hacía
hacía el hombre varios viajes por la mañana y por la tarde con ese intervalo. Bien, pues mi hermano se escolarizó en ese colegio libre adoptado, hizo el bachiller elemental y luego desde ese mismo colegio, el colegio dependía del Instituto Aguilar en Lava de Cádiz. Sí. Desde ese mismo colegio la prepararon para magisterio. Entonces iba a Córdoba a la normal de magisterio, se examinaba, acabó la carrera en 3 años, después del bachiller elemental acabó la carrera con 3 años y inmediatamente pues tuvo un primer destino que fue, me parece, allí en un colegio, una fundación que hay de Juan de Dios Jiménez se llama, ¿no? ¿En Rute? En Rute. Sí, algo así, sí, sí, exactamente. Y el segundo destino de mi hermana, ya como maestra nacional, ya había aprobado la oposición, pues fue en la escuela del Remolino, en los consejos de Remolino. Claro, que aquella siguió algunos años. Exactamente, que aquello se había inaugurado el pantano y demás. Sí, pero la escuela luego estuvo... me parece que fue, mi hermana estuvo ahí en el curso 73-74 y en la escuela creo que estuvo abierta 4 años más o 5 años más. Puede ser, sí, de hecho el edificio 77, 78. Luego me he enterado que la reedificaron en la zona del Arroyo Gata, porque aquella escuela era muy vieja y estaba muy deteriorada. ¿Hemos leído algo de eso nosotras, verdad? Sí, de la escuela de no me acuerdo exactamente qué era, pero sí, algo de la escuela, no, la expropiación de la escuela, que también se expropió el edificio. Sí. Y hay un acta también de expropiación del edificio. Sí, esa escuela está documentada que estudió José Montilla también. Sí. La escuela tuvo eso. Bien, pues yo empecé mi estudio, como he dicho, en una escuela en el barrio de la Veracruz en Norte. Tuve 2 años allí y aquella escuela también era de niños nada más. De niños. Recuerdo que había un caso puntual, porque ya un poco el maestro podía, y había un caso puntual de una chica que vivía a la escuela, pero parece ser un favor que le hizo el maestro como personal a la familia. Entonces yo ya viví la separación por sexo. Luego, sin embargo, cuando me fui al mismo colegio que mi hermana, al colegio libre adoptado que hice el bachiller elemental, allí ya estábamos. Los dos, ¿no? Era ya niño y niña, era escuela mixta. Recuerdo que yo tuve muchos compañeros que provenían del seminario, eran de familias pobres que no podían. Sí, antes y entonces, falsas vocaciones, se iban al seminario, o falsas, o verdaderas que luego se intentaban. La verdad es que había algunos compañeros que tuve yo en el bachillerato, tanto en el elemental como en el superior, pues eso. Luego ya, cuando ya acabé el bachiller superior, ese año se fundieron los 2 colegios que había, el colegio privado que he dicho que existía, y el colegio libre adoptado, se fundieron en un instituto público. ¿Eso en qué año fue? Eso, pues yo el bachillerato lo empecé en el superior, creo que fue en el 68, 69, creo que fue el curso escolar. Claro, y ahí ya se habían... Y ya se fundieron, aunque hubo un tiempo, que me acuerdo yo que aquel colegio, porque el colegio privado tenía una tradición de acoger muchos internos, alumnos de fuera, que venían, yo recuerdo, muchos alumnos de colegios de Córdoba, de otros sitios, ¿no? De pueblos de la campiña, un poco desahuciados y los cogían como como la escuela hogar que hay en Club de Obra, ¿no? Que también sí. Bueno, la escuela hogar, ahí es donde tuvo mi hermana en primer lugar. Vale. Sí, la escuela hogar. La escuela hogar era más niños de extracción social muy pobre. Vale. Este colegio cogía a fracaso escolar de familias ricas y demás, niños, que me acuerdo yo que me decían los compañeros internos, decían, mi padre me ha dicho, mi padre me ha dicho que me va a dar 1 año de prueba en Rute. Si no me ha dado aquí a Campillo. A Campillo, Campillo ha sido amenaza. Mi padre estuvo en Campillo. Exactamente. Mi padre estuvo en Campillo. En Campillo. Campillo ha sido amenaza. Y allá los desociados. Exactamente. Y entonces, aunque ya como instituto público, pero mantuvo la gran mayoría del profesorado del colegio privado, más el profesorado del otro colegio, y mantuvo unos cuantos años el régimen de internado. Luego ya perdió el régimen, porque tenía unas instalaciones inmensas.
estuvo primero ubicado en medio del pueblo, en la calle del Agua se llamaba, Del Agua. y luego ya donde está actualmente ubicado el instituto, aunque ahora se llama Nuevo Escala, ya se llamaba Escala Hueli, pero ahora se llama Nuevo Escala. Ah, vale, por eso es el Porque lo nombre. han reedificado y demás, exactamente. Entonces de allí pasé al Colegio Universitario de Córdoba, de la Facultad de Filosofía, que el primer año, los primeros cursos que yo hice, venía profesorado de Sevilla, además los mejores profesores de la Universidad de Sevilla venían. ¿Qué estudiaste tú, Soria? Yo estudié Geografía e Historia. Sí. Venían Venían de Sevilla porque tenían buena dieta. Claro. Desde Patricio Peñalver, que era un excelente catedrático de filosofía, Juan Pi, que era de clásica, en fin, Lourdes Díaz Trechuelo, que era de historia de América, en fin, tenían unos buenos profesores. En el mismo edificio, pero el antiguo Hospital de Agudo, estaba ubicado también el Colegio Universitario de Derecho. Compartían edificios. Luego ya, claro, cuando ya se hace facultad, ya en la Universidad de Córdoba, que solamente la primera facultad que tenía creo que era veterinaria, y luego medicina, luego ya se hizo distrito universitario propio y ya pues Derecho se trasladó a otro emplazamiento que tiene actualmente, en la zona de Puerta Nueva. En fin, allí hice yo la carrera, no logré acabarla en 5 años porque en el 75 recuerdo que conmemorando el aniversario de la Revolución de los Claveles de Portugal, pues yo militaba en una organización de izquierda, entonces hubo una caída, perdí la prórroga militar, me tuve que incorporar al servicio militar rápido, me hicieron un expediente académico y demás, que afortunadamente pues luego a finales del 75, después de la muerte de Franco, se promulga la primera ley de amnistía, entonces fui amnistiado y logré, pero claro, el servicio militar ya lo acabé a finales del 76 y ahí perdí un año, acabé un curso después de mi promoción, pero bueno, que acabé relativamente bien y luego, después de acabar, volví yo estudiaba en Córdoba, pero venía los fines de semana, vacaciones, colaboraba en los trabajos de la familia, pues mi padre le habían arrendado la huerta esta que tenía la familia, le habían arrendado una pequeña finquita que le había comprado, la variante de la carretera también se la expropiaron, entonces se la habían dejado reducir a la mitad, era una fanega de tierra, se la dejaron reducir a la con lo cual, y él tenía una finca en arrendamiento, que en concreto era en medianería, la mitad era para los dueños de la finca y la otra mitad era, recuerdo que llevaba la cosecha primero al molino del Arroyo Solerche, el molino de aceite, y luego ya empezó a llevar la Rute, la cooperativa de olivarera de Rute, y automáticamente camión que llevaba, o carga que llevaba con los mulos, a Solerche la llevábamos con los mulos en saco, pues automáticamente la mitad se le adjudicaba a mi padre y la mitad a los propietarios, que eran a la vez los dueños de la casa que expropió a mi padre, a mi tío y a mi tía, le expropiaron, le indemnizaron, no era expropiación. Eso te iba a preguntar, con las expropiaciones, porque si tú tenías la casa arrendada, al arrendatario, ese lo pillaban, nosotros no hemos leído. Sí, ahí hay una casuística muy diversa. Yo, gracias a las actas que me he pegado muchas horas de trabajo repasándolas y demás, ahí hay una casuística muy diversa, porque en el año 66, durante casi el principio del 76, casi todo ese año, estuvieron haciendo con la administración, más con la colaboración del ayuntamiento, del secretario del ayuntamiento y demás, estuvieron haciendo lo que se llamaba acta de primera ocupación. La de ocupación previa, sí. Dataron, prácticamente todas las, además están muy bien detalladas porque vienen por parajes, por fincas, eso. La nuestra parece como las 3 huertas, y ya digo, había 5 huertas. La mayoría de las huertas y muchos terrenos en el Arroyo Solerche, pero era propiedad, los propietarios eran de Rute. Los propietarios de Rute tenían muchísimo, no solo en el término de linaje, en Lucena, en Encinas Reales, Cabra, sí,
Sí, porque hay una anécdota de eso y que había muchísimos jornaleros en Rute y, por ejemplo, cuando el decreto de la ley de términos municipales de la República, que obligaba para distribuir el trabajo entre todos los jornaleros, pues Rute fue uno de los pueblos que más se quejaba de ese decreto porque le afectaba en el sentido de que los propietarios tenían tierra en otros términos y, sin embargo, los trabajadores de Rute no podían ir a trabajar a otros términos. Eso en general era una medida muy positiva para distribuir trabajo, pero exactamente. Sí, pero claro, depende del caso, pues tiene exactamente. problemas. En ese caso, no lo digo porque ayer mismo consulté un periódico no me recuerdo el nombre, del año 34 de la República, que se quejaba en Rute de que había mucho paro obrero en ese año y hace una alusión a que había que construir el pantano. En ese momento hablaban del pantano de Rute, no hablaban todavía del pantano. Sí, todavía no. Que había eso, hay incluso una moción que presentan ya en el año 35 en las Cortes de la República, 3 diputados socialistas, uno de Córdoba, otro de Málaga y otro de Granada, pidiendo en las Cortes que se agilice la obra del pantano de Rute para paliar el paro obrero en la zona y demás. Claro, eso estaba en el franquismo, evitar el paro era... era la prioridad social que se planteaba en ese momento. Luego ya, claro, es verdad que posteriormente el pantano parece ser que llegó a coger unas 1.300 personas trabajando. ¿Unas 1.300? Unas 1.300. Cuando los turnos, digamos, más grandes, cuando además estaba no solo ya se había hecho lo que eran los primeros expropiaciones y la profundización, sondeo, profundización, eso, sino cuando ya se empezó a construir la presa, a la vez se construye la fábrica del cemento y a la vez la confederación empieza a ser tanto... Ese es el mío, Confederación empieza a hacer la variante de carretera de la OA y Naja, más las otras carreteras anexas que he consultado hace unos días y no están registradas como carreteras provinciales en el plan de carreteras provinciales de la Diputación. No está ni la que va desde el puente Agromán al pantano, era una carretera de servicio para la obra del pantano. Incluso ni la que está desde la carretera de Rute en Sinas Reales, la que va desde el cruce del pantano que se le dice en Rute hasta la presa, esa tampoco está registrada como carretera provincial. Fueron carreteras de servicio para la obra y demás, que luego han quedado y siguen usándose. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya os digo, hasta 1.300 personas trabajaban en 3 turnos, que iban un turno a las 6 de la mañana, que era por ejemplo la gente que trabajaba en lo que era la presa y demás. Luego un segundo turno era a las 8 de la mañana, que era lo que era oficinistas, gente que trabajaba en los laboratorios de la fábrica de cemento y demás. Y luego otro turno por la tarde. Que también se ve que el turno de la mañana sería seguramente ya en 8 horas y demás. Entonces iba trabajando así. Más cosas que os pueda decir. Pues cuéntanos un poco si quieres, mira, porque, bueno, lo digo aquí en cámara, tú estás haciendo una investigación sobre la presa, el embalse. Cuéntanos un poco qué te llevó a ti a decidir cuando te jubilaste, digámoslo así, a ponerte a investigar sobre esto. ¿Qué recuerdos, qué vivencias o qué circunstancias te llevan? ¿Qué circunstancias? Sí. Bueno, eso había sido, digamos, una asignatura pendiente durante toda mi vida. Yo había estado, pero por cuestiones de trabajo, pues, la verdad es que no había tenido tiempo. Sé que hubo una publicación en el año 86 que de alguna manera me incitó, que es el libro de Rafael Morales Gami, me incitó... de Geniel y la Mezquina, que habla muy disperso de muchas cosas, es verdad que narra bien, con algunos aspectos de la vida cotidiana, en la huerta de la naranja y demás, pero yo veía algunas contradicciones en el libro. En ese momento no lo toqué, pero curiosamente cuando me jubilé y se organizó una comida familiar en el hotel que hay que se llama Cortijo de Iná, invité a la familia cercana. Ese día fue el primero que yo visité el centro de interpretación y sabía que existía, ya lo visité
visité, vi la maqueta, vi un poco toda la estructura, ya me picó un poco Claro, la curiosidad. Pero fue, el detonante quizás último fue el 12 de enero del año de este año, del 2022, pues tras mis dos sobrinas que tengo 4, pero 2 de ellas organizaron una matanza en la casa familiar en la que había vivido, porque ya había muerto desgraciadamente, había vivido mi hermana, que después del destino que tuvo en la escuela del Remolino, pidió destino en Monturque porque su novio era originario también de la Huerta de la Granja y era de las familias que emigraron a la zona de Huertas Bajas de Cabra. Entonces ellos allí vivieron en una casa familiar que está junto al río Cabra, y entonces en el año tras la pandemia murió mi cuñado, murió en el año 2020, en noviembre, de un infarto repentino, y mi hermana ya viuda sigue viviendo allí, le quedaba creo que un hijo, 2 todavía solteros, los 2 más casados, y mi hermana murió también de un cáncer repentino ahora va a ser el año, el 15 de agosto del 2021. Entonces, claro que eso, más COVID, había digamos, un parón en las actividades familiares, y 2 de mis sobrinas que hicieron una convocatoria de una matanza. La matanza para nosotros era una tradición, una fiesta familiar, que se reunían los padres, en fin, donde nos reuníamos todos, y ese día, pues recuerdo que tras la comida hicimos un brindis por los que ya nos habían abandonado, y entonces yo me entró un poco de morriña, me metí en su pequeña biblioteca, que tenía una biblioteca muy modestita, pero allí encontré el libro este de Rafael Morales, además curiosamente tenía un marcapáginas que por el capítulo que ponía los afectados del pantano, la obra del embalse del pantano y los afectados del pantano. Entonces releí el capítulo y no te cuadraba, había muchas contradicciones, no me cuadraban muchas cosas, pero lo más curioso es que la hojilla que utilizaba como marcapáginas era una cuartilla que convocaba una semana cultural en el año 86 en Monturque y a la que había asistido el Cávila, que era un poeta originario de aquí, que le habían expropiado una huerta aquí en el arroyo de Priego, que él era originario de los Juncares y se había trasladado a Maribaña. Y ¿ese fue allí? Sí, ese fue allí, murió allí en Maribaña. Entonces recordé que sobre todo mi cuñado era un gran aficionado a la poesía, y junto con otro poeta que se llama El Carpintero. ¿Se murió hace 2 semanas? No. No, era. Perdón, es que me he confundido. Vale. El Carbonero. El Carbonero. Es menos conocido, este hombre es, digamos, un poeta de menos nivel, pero asiduo a todas las veladas y demás, íntimo amigo del Cávila. Ellos habían contactado con entonces mi cuñado fue concejal en el Ayuntamiento de Monturque, entonces organizaron, en el contexto de la fiesta de San Isidro Labrador, organizaron una velada de poetas, fueron a Maribaña, fueron a hablar con el Cávila, y a Priego a hablar con otro poeta que se llamaba El Zamorano, porque el Cávila había venido 2 o 3 veces, pero había tenido varios, digamos, con Fermín y con otros poetas había tenido, y era un hombre muy prudente y no quería enfrentamientos, a cuestiones familiares. Entonces él dijo: yo, si me trae a Zamorano o algún poeta, así que hacemos una velada, no me importa ir con usted, acompañar y hacer una velada de poetas. Y entonces ese día, recordando, cuando vi la villa, me fui a la casa del Carbonero, que vive allí en Monturque, el hombre está ya muy mayor, creo que es unos 88 años, y nada más enseñarle la villa, automáticamente me cantó la copla de presentación que hizo el Cávila. Y decía, exactamente la copla decía: buenas noches, ciudadanos, que aprovecho la ocasión y saludo a mis paisanos, que serán todos como yo, refugiados del pantano. Entonces, ya, digamos, eso ya fue el siguiente paso. Como entendía este hombre, la cuestión de que todas las familias que tuvieron que trasladarse pues eran un poco refugiados, que habían tenido que irse de alguna manera, lo de otras mejor indemnizados, menos peor indemnizados, pero habían tenido que irse. Entonces dije: mira, aquí hay un vacío, aquí hay que
hay que escribir sobre esto. Luego es verdad que me puse primero a buscar testimonios personales. Ese mismo día, recuerdo que por la tarde fui ya y hablé con una mujer que tenía un pequeño negocio en la Huerta de la Granja y que lo había trasladado a Monturque, otro que tenía un negocio de un bar que también lo habían trasladado, y a partir de ahí fui ya cogiendo testimonios personales y luego ya empecé a trabajar ya fuentes documentales. Empecé a ver las fuentes escritas, que hay algo muy circunscrito también, sí, a la Huerta de la Granja, hay algo de aquí del barrio de Inaja, en el caso del mapa que tiene Rosario Sarmiento y el libro El Silio del Agua. Hay también una mujer en Rute que ya ha muerto, que se llama Consuelo García, que tiene en su salón, en su casa, ha hecho un mapa también de toda la familia, las viviendas que había en la Huerta de la Granja. Además, un dibujo muy bonito y demás. ¿Coinciden los datos con los de Rosario? Pues coinciden en bastante medida, no totalmente porque... Claro, yo pienso que es una cuestión de recuerdos, que tú te puedes... Pero aparte porque Rosario que lo hizo antes, Rosario lo vivió en la Huerta de la Granja, creo que fue hasta el año 52. Claro, no he hecho una foto fija del momento. Y claro, ella hizo a lo mejor no es... una fotografía, claro. Ella documenta muy bien lo que fue la emigración. Eso muy bien. Pero los datos, claro, los datos de ese tiempo, pues algunos no coinciden, porque había mucho trasvase familiar, mucho arrendamiento, ya empezaban ya en esos años. En el 53 quizás no, pero a finales ya de los 50 empezó a haber emigración. Sí, a la socia del pantano. Entonces, aunque no coinciden, pero son bastante parecidos. Y entonces, pues con esa documentación, pues ya me dije que tengo que ir a los archivos a investigar. Me fui al archivo de Rute, nada, muy bien me atendieron, pero el inventario que hay no es el inventario que ahora mismo he hecho, es el 5% de todos los fondos. Me dicen que los fondos están, en el mejor de los casos, metidos en cajas, pero en el peor, amontonados, pero que no, lo poquillo que hay corresponde a finales del 19, principios del 20. Me fui a la oficina de la Confederación, allí me dieron alguna información, la referente quizá a la exposición que hubo, creo que fue en el 2014, de algunos documentos que hubo aquí. Sí. No sé si fue en Inaja, en Pueblo, aquí en el centro. No te lo estaba viendo todavía. Sí. Sería en Inaja. Sería en Inaja, seguramente. En la biblioteca. Sí. Allí me dieron algunos datos, pero datos muy dispersos, pues yo iba buscando datos de profesión. Sí, y claro, y me remiten a que me dirija al archivo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de Sevilla, al Servicio de Patrimonio. Le escribo al Servicio de Patrimonio y tardó bastante tiempo porque, bueno, no había puesto mi dirección postal. Al mes por ahí me dicen que subsana el error, lo subsano, y recibí una carta de la responsable del Archivo de Patrimonio y Profesiones, en la que me dice que no soy interesado en el tema como investigador. Yo había escrito diciendo que sea una investigación. Me quedé, la verdad, un poco pillado, como se dice, porque, bueno, incluso dejé transcurrir el periodo de 10 días que había para demostrar que yo era eso. Posteriormente le he escrito, le he vuelto a escribir, comentándole que como ya en ese intervalo logré acceder al archivo de Inaja, hice una petición formal, la Junta Local de Gobierno me hizo, y luego ya tuve el primer contacto contigo, donde ya empecé a consultar fondos. Todo el inventario ya he hecho un bodeo, no he logrado todas las consultas, pero bueno, que he visto que hay una cantidad de documentación muy jugosa para poder documentar bien todo el tema de las expropiaciones, de los convenios, de la acta de primera ocupación y demás, más también de la polémica de los viaductos y demás, que hay más que suficiente documentación. Entonces, a partir de ahí, pues ya me he lanzado, ya tengo el trabajo, digamos, por la mitad. Todavía estoy esbozándolo, estructurando un poco el esqueleto y, en fin, espero que pueda, aquí a final de año o principio del que viene, que pueda concluirlo y que sea un trabajo. El planteamiento es una investigación de carácter histórico del pantano de Inaja, tanto en los aspectos previos, el origen de la construcción y demás, más luego incidir fundamentalmente en los aspectos de la vida cotidiana de la zona, los aspectos económicos, sociales, culturales, porque también introdujo muchas relaciones con la poesía popular y cómo se documenta
cosa de la actuación se documenta a través de la poesía popular. Y respecto religioso incluso en la zona, porque hay un elemento que es una ermita que había... Te iba a preguntar, pero no se me olvide. Sí, la ermita de la zona del Pamplinar, cómo se traslada a eso. La ermita hizo, eso está documentado en una obra de un cronista oficial de Rute, que es Manuel García Turrega, que además tiene una imprenta, y está documentado todo el trasvase con las actas de la ermita. Curiosamente, mi padre fue tesorero de esa hermandad. Yo no lo llamo cofradía, porque en mi opinión es una hermandad, al hilo de los estudios que hizo el antropólogo catedrático de Sevilla, Isidoro Moreno Navarro, conocido y en mi opinión de los mejores que ha trabajado ese aspecto, porque introdujo los estudios de antropología como disciplina en la universidad y demás. Y él hace un paralelismo entre la relación de las hermandades, primero por la falta, la carencia de participación social y demás, entonces muchos sitios se suplía con eso. O sea, que no era objetivo religioso no, único, aunque también... De hecho, pero aunque nos variamos un poco del tema, es que de hecho las cofradías no surgen con una intención religiosa, tienen un carácter pues más de trabajo, de gremio. Exactamente. Lo que pasa es que después ellos pues se asocian a una figura religiosa, que es lo que hoy en día, no vemos algo exactamente. Pero bueno. Lo define perfectamente. Porque ya os digo, la historia esta que ha hecho Manuel García Turriaga de la cofradía, pues eso en su origen fue en una finca particular, un mayorazgo que había en el Pamplinar, hicieron la ermita, un poco como un hurto particular, y luego por la herencia, que seguramente con la etapa de la desamortización y demás, pasó a manos privadas una parte de las tierras, y entonces un tal José Julián Tejero Tellado, si la memoria no me falla, pues que es antecedente familiar mío, pues compró las tierras y compraron un cuadro. La cofradía esa tiene una pintura, una pintura, no tiene una talla, sino una pintura que se atribuía, en un principio se atribuía a Murillo, pero luego no recuerdo el autor, pero parece ser la escuela de compraron, parece ser finales del 19 en Sevilla, y entonces ya lo asocian, lo introducen en la cofradía. La cofradía tiene mucho alto y bajo, de hecho tiene un pequeño periodo, finales del siglo XX, tiene un periodo corto de unos 8 o 10 años, que luego parece ser que con la guerra mundial o la dictadura de Primo de Rivera se habían interrumpido las actividades. Luego se interrumpe, continúa interrumpida durante toda la República, y bueno, este historiador habla de que la guerra civil y los maquis, los guerrilleros del maqui, fueron los que impidieron que la cofradía viviera en los años 40, 50 y 60, en fin, yo creo que discrepo de eso en el sentido de que la cofradía pues, no evolucionó porque las condiciones ya no era que no murió y demás. Es verdad que en el año 58-59 mi padre era ya tesorero en la hermandad. En el año 60 reflotan toda la actividad y hicieron del 60 al 67, hicieron la celebración anual, era una fiesta en homenaje a la Virgen del Consuelo. Muchísimas de las niñas que nacían en la zona se llamaban Consuelo. Era una fiesta donde, pues bueno, ya pues se participaba, había una procesión, pero había actividades más de otro tipo, como proyecciones de cine, cucañas, carreras de cinta, con motos, con bicicletas, incluso... Pero es curiosa una cosa, no sé, a lo mejor es una idea mía, pero que justamente en los años en los que ya se estaba construyendo la presa, en los que se sabía que se iba a expropiar, que se reflote una cofradía que va asociada a la Virgen del Consuelo. La verdad que es curioso, pero yo creo que es interesado. Sí, es interesante. Porque como que te agarran más, había la doble condición de tierra. Como había la como digo, había la doble condición de hermano en la cofradía, que había muchas personas, hermanos, bastantes personas, tanto del término de Rute como del término de Inás. La iglesia, la ermita estaban en el término de Rute, pero había muchos hermanos. Y
algunos tenían la doble condición de hermanos y propietarios, herederos de los antiguos propietarios. Entonces, claro, está claro que en esos años se reflota con el objetivo de una indemnización. Claro. Incluso la presidencia de la cofradía, que entonces lo ostentaba Rafael Morales Gámez, pues dirige, y hay hasta que se puede documentar, parece ser que dirige un intento de un acuerdo con la Confederación en que no le den una indemnización económica, sino que le den un traslado, que le construyan la cofradía en otro sitio, ¿no? Para que, en fin, que no sirviera de ejemplo en las polémicas que había en ese momento con las expropiaciones y demás. No consiguen eso, pero sí consiguen una indemnización, me parece que fue de unas 117.000 Y hacen la vida de la ONU. 117.000 pesetas, consigue una indemnización y un pago en especie que era 9.000 kilos de cemento. Bueno, mira, se podían hacer Para la nueva construcción. Que cemento había. Que cemento, claro, tenía la cantera de cemento, le dieron cemento, porque de hecho, y si se hizo la cofradía en la huerta de lado, porque había varios posibles emplazamientos, pero al final el que se optó fue ese, sobró cemento, incluso se pudo vender 3.000 kilos de cemento a particulares, con lo cual ganaron un poquito más de dinero. De hecho, no se financió totalmente la obra costó algo más, pero bueno, prácticamente no quedó mucha deuda. Y curiosamente, la única vez que asiste el párroco de Rute, la cofradía la hermandad estaba escrita a la iglesia parroquial de Santa Catalina, que asiste a una reunión, fue en el momento que hay que repartir, que decidir qué se hace con el dinero de la administración. ¿No? En ese día parece que el párroco de Rute asiste a la reunión y convocan a los hermanos, a todos los hermanos de la hermandad, y convocan también a los propietarios que tenían por derecho familiar de herencia, convocan también. Y la sorpresa, porque parece ser que mi padre lo contaba, que las que iban, que no las tenían todas consigo, decían que puede ser, porque mi padre era de lo que optaba por poner la cofradía al otro lado y mantener las actividades, pero había algunos que parece que no de eso, pero parece ser que supieron plantear la propuesta a votar de tal manera que solamente hubo un voto. Bueno, no hubo un voto en contra, sino que solamente una persona de unos 20 y tantos asistentes no estuvo de acuerdo con el acta, por lo cual todos firmaron el acta y hizo facto, pues se hicieron la cofradía y ya la pasaron allí a la huerta de la exactamente, y allí sigue todavía haciendo sus actividades. Es verdad que en los últimos años ha decrecido un poco, pero siempre fue un foco de atención para toda la gente de allí, para mucha gente de Rute, para mucha gente de Linaje, sobre todo para todas las familias que emigraron del Pantano. Muchos de ellos aprovechaban, a lo mejor no exclusivamente para venir a la fiesta de la Huerta de la Hoz, también para venir a la feria de Linaje en septiembre, o para venir a la feria de Rute, que es a finales de agosto, pero aprovechaban sus vacaciones, porque ya en los años 70 por ahí, ya las condiciones económicas mejoraban, pues venían y participaban en la fiesta de la Hoz. Un dato muy curioso, muy anecdótico de la cofradía, es que todos aparte de los hermanos, que eran cofrades o hermanos, pues todo el vecindario, tanto en el Pamplinaje en primer lugar como luego en la Huerta de la Hoz, aportaba todos los años un regalo para la Virgen. Regalos los primeros años eran una especie, los primeros pavos, era no sé qué, luego ya pues se fueron sofisticando, que si la caja de vino, que si un jamón, que si todo lo otro. Pero la verdad es que el alma del mantenimiento económico de la cofradía era esa aportación de los regalos, que luego, después de la fiesta, la procesión y los fuegos artificiales y demás, se subastaban. Y entonces de ahí se sacaba... y de ahí se sacaba mucho dinero. Primero se hacía una subasta, se había una mesa que podía ser como este salón de grande. Sí que tiene en Rute mucha tradición de la subasta en las cofradías, que eso aquí en Linaje, por ejemplo, no se hace, aquí eso no se hace, pues y en Rute, la Virgen del Carmen... Sí, en Rute lo veo yo mucho más. que no hace... La huerta de el Pamplinaje y la huerta de la Hoz, yo digo, todos los vecinos participan en su medida de su capacidad económica con un regalo. Durante todo el día tiene una hojilla cada regalo y se está haciendo, digamos, una subasta escrita. Se hace igual que claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en Rute, esa subasta escrita lo que ya pues se puja lo que sea y el último postor, el último escrito, se lleva el regalo y lo paga. Pero allí se hacía una subasta pública. Y
Y eso era lo que tenía, lo que daba claro, era más juego, el meollo, el juego de la cuestión, que se sacaban verdaderos dinerales. Hombre. No, verdaderos dinerales. Yo De la recuerdo época, ¿no? un caso que creo que fue un año que fue mi padre, hermano mayor, que un regalo, el simple regalo que era un toro que se ponía en la televisión. Estaba muy de moda. Los torillos, Negro que se ponía encima de la televisión. Muy simple. Pues, se ve que tuvo varias hojillas consumidas de motores escritos, y claro, los que subastaban era un tal Zacarías Ariza, que era una persona muy abierta, un narrador. Yo recuerdo que nos contaba, que vivía a las Tres Huertas también, que nos contaba anécdotas, y nos tenía por la noche desgranando maíz en el otoño. Cuando se cogía el maíz y había que desgranarlo, nos tenía horas y horas embobados allí todos trabajando en su casa, y luego íbamos a la casa de otros, en fin, que se hacían actividades así colectivas. Pues este hombre y otro que se llamaba Salmoría, que emigró a Gijón, eran, digamos, dos de los que tenían una capacidad determinada para eso. Y el regalo que era el toro, hubo un pique entre un propietario de terreno grande, sí, ya era y otro que estaba, digamos, económicamente empujando, que tenía una tienda allí en la huerta de la granja, y el toro llegó a valer, bueno, me parece que pasó de las 5.000 pesetas en aquel tiempo. Ni ahora, Porque eso decían nada. Claro, yo creo que se El viene, toro va se viene a la casa de Juan, que se cabrearon. a la casa de fulano, y Ya se viene uno arriba. la habilidad, en muchos casos, en la primera En jornada, eso consistía, eso era un poco la... y había que hacer 2 y hasta 3 jornadas de subasta consecutivas. Normalmente se ponían un sábado, y el domingo se volvía eso, y en algunos casos se llegó a llegar a hacer subasta el lunes, para subastar todos los regalos. Entonces eso está decayendo un poco porque, en fin, la nómina de hermanos mayores se agota, y ya hoy en la huerta de la O hay muchos pequeños, medianos propietarios de rute que tienen su chalet y demás. Sí, que no claro, son ellos no viven esa segunda tradición, se vivienda. presta a lo mejor porque el hermano mayor tiene que sufragar mucho del pago. Yo recuerdo los fuegos artificiales los paga el hermano mayor, eso era una televisión que se tenía que gastar. Pero el hermano mayor, cuando acaba ahora la fiesta, normalmente, ¿qué hace? Pues se va a su casa, a su chalet, invita a sus amigos esa noche y no participa tan de eso. Claro. Y se queda una porción de gente más reducida en la subasta, pero todavía se mantiene esa tradición de la subasta. Esperemos que con el COVID ha estado suspendida 2 o 3 años la fiesta, esperemos que este año se vuelvan a... Yo creo que este año vamos a pillar las fiestas Con muchas ganas todos. Sí, la verdad es que las estamos pillando Todas. con muchas ganas, claro. Sí, la verdad es que sí, estamos pillando con muchas ganas, además porque vemos que la recesión económica está ahí, y entonces un poco decir, venga, vamos a aprovechar la fiesta, el verano. Vamos a aprovechar, no, que ya la inflación nos Además, va... hay que hacerle caso a Keynes. Así Sí, que hay sí. que gastar un poco. Exactamente, gastar y consumir. Exacto. Exactamente. Bueno, pues José María, ¿tienes algo más que te gustaría comentarnos? Bueno, no, deciros que bueno, que el trabajo, como he dicho, está bastante avanzado, y mi intención pues es abordar pronto los contactos para una posible publicación. Entonces estoy subido un poco en duda, pero mi idea es que tenga, que supere un poco la trascendencia a nivel local, más que nada porque eso, como hay un agravio entre ruta y nada, Sí. en el sentido que en un sitio tengo mucha documentación, en otro tengo poco, pero bueno, que la investigación no la quiero, o sea, es exclusiva de una zona, sino de todo el conjunto. Incluso tengo contacto con el archivo de Loja, aunque sé que ahí afectó a menos familias, pero en fin, si consigo alguna documentación de Loja o de Algariteno, que Puerta de Serna, o incluso de Cueva de San Marcos, pues también incorporaré algo, y mi idea es pues intentar publicar lo más pronto que pueda. De hecho, ya he hecho alguna pequeña gestión, que no estoy disgustado, con la Diputación Provincial, porque claro, podría tener primero acaparar un poco todas las posibles polémicas entre pueblos, y en segundo lugar pues aumentar la calidad y el número Y el alcance de la difusión. Vale, genial. Pues nada, cuando tengas tu libro, avísanos, que ya lo compraremos y aparte lo reseñaremos en claro. nuestra página web y en las memorias Estupendo, pues yo agradezco que la buena predisposición que tenéis con mi trabajo, hombre, y agradezco que estéis trabajando en la página web, en todos los medios de difusión. Al final el objetivo es un poco el mismo. Sí. Que el tuyo. Claro, Dar a conocer, sobre todo, difundir, claro, dar a difundir, dar a conocer. y demás, claro. Yo pues quizás por mi formación, por la
la edad y demás, pues yo la nueva tecnología, pues la verdad que ahí no tengo nada de eso, pero bueno, la idea de eso que todo el mundo decimos, de escribir un libro, de plantar un árbol y pues, formar una familia, quizás es la asignatura que me quedaba. Que tu trabajo y el nuestro se puede complementar, eso es lo Sí, claro, ese es el objetivo, Eso es. complementarlo, exactamente, que sirva, que los dos contribuyan a la difusión y a eso. Yo valoro mucho no solo la labor del archivo, sino toda la labor de INAJA, en los aspectos culturales, eso, pero la calidad de publicaciones, la diversidad, por ejemplo, la calidad del reciente certamen o de estos de poesía que ha habido, donde acuden dos premios nacionales, donde ayer se lo comentaba a mi colega de Ruth en la presentación del libro de Arcángel Bergman. Lo comentaba, digo, qué pena que Ángeles Mora, una premio nacional de poesía que estuvo viviendo en su, bueno, creo que no ha sido en Rute, sí, ella en Rute, su padre era médico, que fue compañera de mi hermana en el instituto, en el colegio, y que tenga que venir a leer sus poemas y no tenga una plataforma, un foro donde leerlos. En Rute. Cuando Rute pues tiene, bueno, la verdad, Sí. Ánfora Nova, una editorial Sí. con un prestigio nacional e internacional, pero bueno, creo que toca los temas de una manera y en INAJA veo mucho más diversidad de temas y mucho. Yo no quiero comparar calidades, No, pero bueno, cada pueblo lo sea... lo enfoca a su manera, a su manera. pero creo que es muy de valorar el trabajo que se está haciendo en ese campo y el trabajo que se hace ustedes y que hace otra mucha gente en este campo. Pues nada, José María, pues muchas gracias a ti, por supuesto, por este tiempo y nada, y que tengas mucha suerte con tu publicación y con todas estas cosas. Muchas gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad, que es, digamos, una plataforma más de difundir lo que yo puedo aportar a la cuestión del pantano de INAJA. Seguiremos hablando. Muy bien.